Nos deja a nosotros una enseñanza que es la de la primera lectura. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros escuchamos voces de la gente. Nosotros escuchamos que la gente dice todo lo malo que pasa en el mundo está en la palabra de Dios. Eso es lo único que la gente se encarga de escuchar. Porque pareciera que todo lo catastrófico, malo, desastroso es referente a la palabra de Dios. Resulta que no. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Pero sobre todo tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice? Samuel fue llamado por Dios. Samuel entró al santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. ¿Por qué? Porque él pensó que era Elí quien lo llamaba. Fue 3 veces a presentarse al sacerdote Elí. A la tercera vez Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel y le dijo: si alguien te vuelve a llamar, tú le vas a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque esa es la respuesta de nosotros. Nosotros nos encargamos de escuchar a tantísima gente. Ya estamos cansados de escuchar la misma politiquería de siempre, las mismas mentiras, los mismos embustes todo el tiempo, todos los días, año tras año llevan en una mentira. Y eso es lo que la gente se encarga de escuchar, más nada. Año tras año va a ser un año mejor para los que llevan un país adelante, pero año tras año es peor la miseria que vivimos. Pero no centramos nosotros nuestra atención en escuchar a Dios. No, es que escuchar a Dios es muy aburrido. Es que escuchar a Dios está fuera de onda. Es que escuchar a Dios, ¿para qué vamos a escuchar a Dios? Preferimos escuchar las mentiras que dicen siempre los que llevan este país adelante, porque es lo único que presentan, y también los que quieren llegar a asumir este país son las mismas mentiras de siempre, y es lo que la gente se encarga de escuchar. Pero ¿a Dios lo escuchamos? No, es que Dios es difícil de escuchar, dice la gente. Pero es que Dios nos habla muy duro, porque Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo voy yo a escuchar la voz de Dios cuando yo odio a mi propio hermano? Cuando yo odio a mi propio papá, cuando yo odio a mi propia mamá, cuando yo odio a mi mejor amigo que era mi mejor amigo en quien yo confiaba. Es que escuchar la voz de Dios implica una respuesta. Por eso la gente busca a Dios, pero no sabe a quién está buscando. Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos dice también: valora tu cuerpo, valora la vida de la otra persona, respeta a tu prójimo, ayuda a la persona más necesitada, comparte con aquella persona que sufre, porque es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Escuchamos infinidades de voces, escuchamos lo que la gente dice y nos encanta más escuchar el chisme que otra persona me trae a mí de fulano, y más si yo le tengo rencor, que escuchar la voz de Dios que me dice: oye, no escuches eso que vienen a hablar de tu prójimo, porque vas a caer en pecado, y ese pecado lo vas a arrastrar, y vas a arrastrar el pecado de las otras personas a quienes les vas a decir la misma mentira que los otros te dijeron a ti. Eso nosotros no queremos aceptarlo. Nos encanta escuchar de todo, pero no escuchamos la voz de Dios. Solamente dedicamos un día a escuchar la voz de Dios. Y saben ustedes muy bien que Dios no habla un día. Dios habla todos los días. Pero no solamente una vez al día. Dios nos habla de muchísimas maneras durante el día. Lo único es que yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Usted le ha pedido a Dios que le ayude. Si usted le ha pedido a Dios, aprenda a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a hablar. Cuando una persona le dice: Señor, ayúdame en este problema, Dios te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar? Tú tienes que estar atento
a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo te puede hablar Dios? En un ejemplo, bueno, si usted le pide a Dios que te ayude en un problema que tienes, Dios puede enviar a tu casa a una persona necesitada que viene a pedir tu ayuda. Si tú lo corres, ¿tú no escuchaste la voz? Es que nosotros pensamos es que Dios se va a aparecer en persona y nos va a decir, mira tú fulano de tal, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No, 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 bájese de esa nube. Y el que le cayó a usted a mentiras, que Dios se le iba a aparecer así, pues verdaderamente está equivocado. Porque Dios va a hablar de la manera en que ni usted ni yo sabemos cómo nos va a hablar. Resulta que usted le dijo a Dios que le ayudara porque usted tiene un negocio bueno. Muy bien, Dios te escuchó. Ahora te toca a ti escuchar la voz de Dios. Te llama alguien y te dice, necesito que por favor me prestes tal cantidad de dinero porque tengo un familiar enfermo y lo voy a llevar. Y resulta que usted le dijo, no tengo, teniendo. Y resulta que pasa, entonces usted no escuchó la voz. Entonces, ¿cómo pretende usted que Dios lo ayude? No sea sinvergüenza, no sea falso. Porque es que Dios nos habla de distintas maneras. Dios habla, tú perteneces a un partido político y resulta que hay alguien de tu familia que pertenece a otro partido político y tú le pides a Dios, entonces Dios te va a hablar con ese que no comparte contigo. Entonces, ¿para qué? Para que tú seas capaz de vivir y de no colocar colores, partidos por encima de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Es una lucha de color y de partido, porque aquí la dignidad del ser humano no vale para otras personas. Aquí lo que vale es el dinero. Aquí no vale escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se ve que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios? Y es lo que pasó con Samuel. Escuchó la voz de Dios. ¿Y qué dice el final de la primera lectura? De nuevo el Señor se presentó y llamó como antes a Samuel. Samuel, este respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Escuche. Si uno aprende a escuchar la voz de Dios, Dios está con uno. Pero si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, tú te apartas de Dios. Y tú eres el que vas a decir que Dios no te escucha, que Dios no te habla. Y usted ve gente que a mí me da tristeza cuando se acercan a uno y le dice, Padre, pídale usted a Dios, porque pareciera que Dios a mí como que no me escucha. Yo le digo, Dios sí te escucha, pero tú eres el que te alejas de la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla. ¿Y cómo nos habla Dios? Ustedes escucharon la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Qué dice? Que nosotros tenemos un cuerpo. Ese cuerpo es de Dios. Ese cuerpo no es suyo. Este cuerpo que tengo yo no es mío. Ese cuerpo que tienes tú no es tuyo. Porque hay gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me dé en real voluntad. Es usted un mentiroso y se está cayendo a mentira a usted mismo. ¿Por qué? Porque su templo es de Dios. ¿Qué dice el apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios? Dice, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. ¿Cómo compró Dios ese cuerpo que usted y yo tenemos? Muriendo en una cruz, derramando la sangre para comprar ese cuerpo que usted tiene y este cuerpo que yo tengo. Y hay gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me viene en real voluntad. Le hacen tatuajes al cuerpo. Y hacerle tatuajes al cuerpo. Puede usted hacerle la imagen de Jesucristo la más bonita a su cuerpo, pero usted está cometiendo un pecado.
Está cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque usted está faltando al templo que usted tiene. Porque todos fuimos bautizados. Y a través del bautismo, ese cuerpo que tiene usted, el cuerpo que tengo yo, pasa a ser templo vivo de la presencia ¿de quién? De Dios. Y usted lo mancha con tatuaje. Ay, es que voy a hacerme un tatuaje porque es que los demás lo tienen. Hágaselo. Y usted no tarda en hacerse otro. No tarda en hacerse otro. ¿Por qué? Porque usted no valora su cuerpo. Usted atenta contra su cuerpo. Porque la gente dice que yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Es que ese cuerpo no es suyo. Por eso es que la gente no aprende a escuchar la voz de Dios. El cuerpo es sagrado. El cuerpo es sagrado. Tatuaje que usted se haya hecho es un pecado que usted ha cometido contra Dios. Y si tiene muchos, pues imagine usted los pecados que tiene usted al atentar contra su cuerpo. Hay gente que se manda a hacer rosario en el cuerpo. ¿Pero para qué? Si usted no lo reza, ¿para qué? Si usted no busca a Dios. Usted puede hacerse la imagen más bonita en su cuerpo de Dios, pero ¿para qué? Para cometer un pecado, porque eso no se marca en el cuerpo, eso se vive todos los días. Que me mandé a hacerle el rostro de mi mamá después que murió. ¿Para qué? Para manchar su cuerpo. Ella tiene que vivir en lo profundo de tu ser, no aparentando algo por fuera. ¿Sabe qué llegan a hacer incluso? Algunos se tatúan el nombre de la esposa en la espalda y resulta que la esposa lo deja y se busca otra y la otra tiene que cargar con ese calvario de verle el nombre de la primera mujer en la espalda. ¿Cómo se lo quita? Ni loco. Pues tiene que ponerse algo caliente o buscar algo a ver cómo se lo va a quitar. Entonces son boberas. Vamos a hacernos un tatuaje, mitad usted y mitad yo, le dice el hombre a la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que vive usted por un tatuaje, usted es un falso. Porque lo que se vive con otra persona, se vive desde lo profundo del corazón. Y si uno se acerca a Dios, se acerca desde lo profundo de su corazón, no haciéndose un tatuaje. ¿Para qué? Para acabar con su vida, y cuando su familia necesite de usted, usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque quien se tatúa el cuerpo contamina la sangre, y cuando alguien de su familia necesite de que usted le done sangre, usted le va a decir no puedo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a donar sangre, ¿qué le dice en el formulario? ¿Usted tiene tatuajes? ¿Sí o no? Porque yo he donado sangre y ahí aparece la pregunta. Entonces, ¿por qué lo pregunta? Porque el tatuaje contamina la sangre, contamina el cuerpo, y su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué están llegando a hacer en otros países donde han aprobado el aborto? Que la mujer es dueña de su cuerpo y hace con él lo que quiera, porque nunca se han acercado a Dios. Ni la mujer ni el hombre son dueños de su cuerpo. Le pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Le pertenecen a Dios. Mujeres y hombres que contaminan su cuerpo. ¿Cómo lo contamina? El hombre queriendo ser mujer. Ahora la mujer no carga zarcillos, ahora los zarcillos los cargan los hombres. Eso es un pecado. Ahora las mujeres quieren ser hombres y algunos hombres quieren ser mujeres. Eso es un pecado. Porque ustedes y yo sabemos que hay dos, hombre y mujer. Lo demás es del diablo. Lo demás no proviene de Dios. Porque en la creación dice Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y de la costilla del hombre sacó ¿a quién? A una mujer. Y el hombre vio a la mujer y dijo, esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hombre y mujer los creó Dios a su imagen y semejanza. Somos imagen de Dios.
Cuando usted se hace un tatuaje, usted está degradando la imagen de Dios. Cuando usted se coloca un piercing en la lengua, otros se argollan como los cochinos, porque los únicos que argollan en la nariz, ¿quiénes son? Los puercos, los marranos, hasta los becerros creo que le colocan aquí para que no le sigan mamando las tetas a la vaca. Pero usted ve mujeres y hombres que se creen animales, porque se argollan la nariz como un puerco. Otros se colocan hombres, zarcillos, otros por aquí, otros se traspasan la lengua, otros se colocan en el ombligo, otros hacen con su cuerpo lo que quieran, pero sabiendo que el cuerpo le pertenece única y exclusivamente a Dios. Valoremos el cuerpo. Mire, puede ser uno feo, bonito, gordo, alto, flaco, puede ser como sea, pero siéntase orgulloso de que usted tiene cuerpo y tiene vida, porque otros más bonitos que usted ya reposan en el cementerio y ya lo comieron los gusanos. Decía el padre Luis Toro, usted quiere ver una mujer que sea bonita, véala 4 días después de muerta a ver cómo aparece, porque la belleza se le acaba, igual que al hombre, la belleza se acaba. ¿Sabe quién se come la belleza? Los gusanos. ¿En dónde? En un ataúd, porque eso no dura para siempre. Lo que dura para siempre es la belleza interior de la persona, la valoración que usted tiene de su